¿Qué tal, jóvenes? Vamos a ver esta noche lo que es conceptos básicos de programación. Creo que para llegar al punto de desarrollar código primero tenemos que saber conceptos básicos. Muchos de nosotros empezamos con realizando lo que es el área de programación, pero creo que muchos de nosotros iniciamos empíricamente, o sea, sin conocimiento de algoritmos, sin conocimiento de muchas cosas que nos pudieron haber evitado curvas largas de aprendizaje. Entonces vamos a iniciar esta noche sabiendo los conceptos básicos de lo que es programación, lo que tiene que saber todo lo que es un programador antes de llegar previo a lo que es desarrollar nuestra primera línea de código. Pues como primer punto tenemos que son los conceptos básicos de programación, pero para saber eso pues tenemos que también entender que tenemos que saber qué es la programación. Y pues la programación no es más que pasos a seguir. En un término pues que encontré, pues hablaba sobre que es escribir programas de computación con el objetivo de resolver un determinado problema, y habla de que implica escribir instrucciones para indicarle a la computadora cómo procesar los datos. Estamos hablando que la programación va a ser el cómo nosotros vamos a dirigirnos a la computadora, de qué forma. Entonces para eso pues existe o salió el concepto de lo que es la programación. Esto para que la computadora pueda venir y procesar lo que nosotros le demos de instrucciones. Un pequeño ejemplo pues sería el programar en nuestro teléfono la alarma. Suena como que chistoso, pero el programar en nuestro teléfono la alarma, estamos dando pasos a seguir, como la hora en que necesitamos levantarnos, el minuto o el segundo, si es AM, si es PM. Necesitamos instrucciones para que el teléfono nos arroje una alarma. Entonces exactamente así es la programación. Nosotros vamos a dar pasos a seguir, secuencias a las cuales la computadora tiene que venir y procesar esos datos que nosotros vamos a darle. Pero para ello pues necesitamos nosotros tener un lenguaje, y pues para ese punto vamos. Pero ahorita sabemos qué es el concepto de programación, y es cómo vamos a interactuar entre la máquina y nosotros, cómo vamos a darle esas instrucciones a la máquina. Y cuando nosotros le estamos dando esas instrucciones, estamos programando, estamos realizando una secuencia de pasos que le estamos dando a la computadora, en las cuales tiene que hacer. Cuando nosotros escribimos en un papel las compras, estamos nosotros también realizando pasos a seguir. Ahora bien, estamos nosotros haciendo también los pasos para solucionar algún problema o alguna situación diaria, como el que nosotros tenemos que venir y comprar en el supermercado. Estamos solucionando nosotros lo que es las compras, y sabemos que nosotros estamos preprogramando todo lo que nosotros vamos a traer del mercado. Podría ser también un ejemplo ese, exactamente. Entonces para no redundar, lo que es la programación es el venir y darle las instrucciones a la computadora de qué tiene que hacer, qué tiene que procesar. Ahora bien, ¿qué es un programador? Porque pues si sabemos el concepto básico de lo que es la programación, de ahí nace lo que es un programador. A veces nosotros hablamos de programadores y no entendemos, o muchos se sienten frustrados porque le hablan hasta la propia familia y no saben de lo que trabajan, y tampoco saben que es un programador. Si bien sabemos el concepto de programación, sabemos que un programador es el que va a darle vida a las instrucciones ya escritas o preescritas. Entonces, en base a algoritmos, dijimos un ejemplo, lo de las compras. El programador podría venir y en base a un lenguaje programar las instrucciones en la computadora para que la persona las mande a un servicio, digamos, como hay aplicaciones ahorita, hay aplicaciones que puedan venir y realizar compras. Hay varias aplicaciones en las cuales ustedes piden los productos, las personas las van a comprar y pues se las regresan a su casa. Entonces,
pero para eso necesitan interactuar con un sistema, con un programa. Tal vez me estoy adelantando un poco, pero el punto es de que un programador es el que va a dar las instrucciones. Ahora bien, aquí viene el programa, es lo que comentaba, o sea, la secuencia que nosotros vamos a realizar, la lógica en el que, híjole, esta persona necesita producto y me está pidiendo a mí que le dé a la computadora instrucciones para venir y realizar un sistema que me haga las compras. Entonces, aquí hay un concepto. El concepto es que es una secuencia de instrucciones que indican las acciones o tareas que la computadora debe ejecutar para dar solución a un problema. Entonces, cuando estamos escribiendo el programa, nosotros de lo que establecimos anteriormente en base a lo que es el listado de compras, nosotros empezamos a codificar. Y cuando nosotros empezamos a codificar, pues nacen los programas. Como podemos nosotros mencionar un ejemplo, está el programa para aprender inglés, que es Duolingo. Hay un montón de aplicaciones, ya sea web, ya sea móviles, aplicaciones web como las de la SAT en Guatemala para realizar compras. Son secuencia de pasos que el objetivo es el que en el usuario final pueda venir y tener un bien, así como compras. Y si ustedes pueden realizar un listado, van a ver infinidad de aplicaciones, ya sea web y ya sea móviles. En base a esto nace un lenguaje, o sea, ya sabemos lo que es, ya llegamos a lo que es el punto de programar, pero programar ¿cómo? ¿Programar en qué? O sea, ¿cómo voy a venir a interactuar? Yo sé que tengo que hacerlo, pero ¿cómo? Ahí nace lo que es el lenguaje de programación. Cuando hablamos de un lenguaje de programación, estamos hablando de que hay infinidad de lenguajes. Pero cuando hablamos y cuando nos vamos al inicio de lo que es un lenguaje de programador, anteriormente, y repasando rápido, las máquinas se programaban en lo que es lenguaje máquina, lenguaje binario. Era tan tedioso que solo los ingenieros podían programar. Entonces, y era en base a lo que es el código puro o codificación en ceros y unos a la máquina. Después de eso, pues nos fuimos pasando a lo que es el lenguaje ensamblador, porque era tan tedioso y llevaba tanto tiempo realizar una tarea en base al lenguaje máquina, que dijeron más adelante pues vamos a realizar un lenguaje ensamblador y que podamos venir nosotros y crear instrucciones que se faciliten a una persona. Inclusive cuando llegamos a programar el lenguaje ensamblador fue un poco tedioso, pero luego nació lo que es el lenguaje de alto nivel. El lenguaje de alto nivel es lo que nosotros ahorita programamos. Un PHP, un Python, un C#, son lenguajes de alto nivel porque nosotros escribimos código y después el compilador hace toda la tarea para dar las instrucciones a la máquina y generar ese programa o ese sistema que nosotros necesitamos. Recordémonos que ahorita estamos basándonos a un repaso rápido. Tal vez no estoy ahondando en lo que es lenguaje máquina, lo que es lenguaje ensamblador, pero pues estaré dejando videos en los cuales podemos nosotros linkear y podemos tal vez saber un poco sobre qué es un lenguaje ensamblador, qué es un lenguaje máquina y el lenguaje de alto nivel. Ahora bien, el lenguaje máquina, hablamos de que, como bien dije, son secuencias de ceros y unos, lenguaje propio de cada computadora. Entonces, cuando se programaba en ceros y unos, estamos hablando de que ellos tenían que venir a hacer programación de meses, tal vez por aplicaciones pequeñas. Luego dijimos que había nacido lo que es el lenguaje ensamblador, porque en base a palabritas, secciones de palabras, nosotros podíamos ya venir y realizar la programación. Esto nació porque se tenía la idea de programar ya en un idioma, y el idioma inglés. Pero cómo venir y pasar de ceros y unos a un idioma, ceros y unos, a que la máquina interpretara el inglés. Entonces, en base a eso nació lo que es el lenguaje ensamblado. Podemos hablar de que el lenguaje de alto nivel contienen instrucciones que es un lenguaje más familiar, o sea,
Estamos hablando de que ahí nace lo que son ejemplos comunes de variables que son independientes a lo que es el núcleo de la computadora. Ya no tocamos la memoria de la computadora, sino en base a un compilador preestablecido, nosotros solo codificamos, y cuando compilamos ya la máquina hace todo por nosotros. Ahora bien, en base a esto pues nacen lo que son los lenguajes de programación, y pues como podemos ver, algunos de los antiguos está COBOL, BASIC, hasta los más recientes, pues aquí puse un listadito de varios. Está Pascal, C, Turbo Basic, Turbo Pascal, para los que utilizaron Turbo Pascal, C++, Visual C, Visual Basic, Delphi, Java, C#, Python, que es lo más reciente. Entonces nosotros podemos venir y hallar infinidad de lenguajes en base a lo que nosotros necesitemos. Porque podríamos hablar, aquí tal vez no está, pero está PHP, que es dirigido a web y está dirigido a responsive. Podemos hablar también de un lenguaje más reciente, Flutter. Flutter pues nace para aplicaciones móviles. Node.js, que está basado también en lo que es JS. Y JS nosotros lo vamos a estar viendo siempre repetitivamente en ambientes web. Entonces hay infinidad de lenguajes dependiendo de la aplicación que queramos. Todos, la mayoría son funcionales, media vez pues vayamos innovando y vayamos creando. Bien, para continuar tenemos que saber lo que es un dato. O sea, ¿qué es un dato? Muchas veces nosotros vamos a ver el término dato, y un dato es nada más que la representación de un hecho. O sea, es el elemento en el cual vamos a representar algo. Como un ejemplo, ¿qué datos podemos tener de una persona? ¿Qué datos podemos tener de una computadora? ¿Cómo quieres tu computadora? ¿Qué RAM? ¿Qué memoria? ¿Qué gráficos? Y aquí pues el ejemplo normalmente que todos vamos a encontrar, y en muchos sistemas, es el ejemplo de una persona. ¿Qué datos puede tener de identificación una persona? Algo que te identifique de otra persona. Digamos, si podemos decir el nombre, hay muchas personas que tienen el mismo nombre y se han topado con que hasta que la identidad, hay problemas de identidad por el mismo nombre. Entonces no podemos decir que se identifiquen por medio del nombre. Entonces hay algo más allá que podemos tener de datos de una persona, como la cédula, la edad, sexo, profesión. Entonces ahí estamos nosotros identificando a una persona, y estos son datos. Los datos nos arrojan al final la identificación de una persona. Ahora bien, ¿qué tipo de datos pueden haber? Los tipos de datos pueden ser bastantes. Pueden ser entero, real, caracteres, cadenas de caracteres, lógicos. Como un ejemplo, ¿verdad? El dato entero, la edad, son números. Puedes tener la edad de 25, 30, 32, son números, o sea, son datos enteros. Caracteres, vamos a hablar de una cadena de string. Caracteres, estamos hablando de un nombre. Un nombre no son números, entonces no son enteros, podrían ser string. Entonces así podemos encontrar diferentes tipos de datos para lo que nosotros querramos. Como dijimos, el tipo de dato pues son números, y podemos decir de que podría ser de menor o a mayor, o sea, negativos o positivos, al final nos arrojan números. Y pues el ejemplo que dijimos era la edad, el número de estudiantes de salón, cuántos estudiantes hay en tu universidad, 32, son datos numéricos. Los tipos real muchas veces nosotros lo vamos a encontrar como decimales: 32.01, 44.25000, y podemos continuar. Entonces nos arroja diferentes datos de punto decimal. Como ejemplo, pues el salario, cuánto ganas, 32.99 al día, no sé. Impuestos a pagar, hay muchas cosas que nosotros nos arrojan, nos dan tipo de datos decimal. Entonces el punto de nosotros pues es tener videos cortos para que podamos nosotros interactuar. Sabemos que
que por el momento es esta noche es lo que es programación, el concepto básico de lo que es la programación. En los comentarios pues voy a dejar uno de link que repásenlos, claro, son link de YouTube que encontré en los cuales pueden ver, tal vez ampliar puntos básicos